Vamos a dar entonces paso a la mesa redonda que va a estar moderada por doña María Gúndez Lería, que es su directora adjunta de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, y va a ser la persona que va a moderar esta mesa redonda. Pues a continuación paso la palabra a María. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya vamos terminando este encuentro de gestores, que la verdad que la temática es más que interesante. Con las charlas de ayer yo creo que nos pusieron a todos en nuestro sitio para ver más de frente el cambio climático y cómo afecta a nuestros bienes declarados Patrimonio Mundial. Y bueno, y a partir de hoy los distintos ejemplos de casos prácticos yo creo que han sido muy relevantes y muy esclarecedores de cómo poder actuar en los mismos, ¿no? Continuamos con esta mesa redonda. Voy a presentar a los distintos participantes de la misma de manera seguida y luego ya cada uno de vosotros va a intervenir, ¿no? En primer lugar tenemos un representante de la ciudad histórica de Toledo, concretamente a Jesús Corroto Briceño, que ha sido arquitecto de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Diputación Provincial de Toledo. Es máster en MBA, ha trabajado en temas de arquitectura social, rehabilitación y arte, y obtiene la certificación ISO 9001 en calidad e ISO 1406 en ecodiseño, así como en integración del sistema BIM en los procesos arquitectónicos. Ha ganado varios premios y concursos en proyectos de edificios públicos, viviendas sociales, alojamientos rurales, ayuntamientos e intervenciones urbanas, y fue seleccionado por Puy de Fou España como arquitecto especialista en patrimonio histórico para el desarrollo del Parque de Toledo. Puy de Fou, que ha sido un gran éxito en España, y ha colaborado en muchos proyectos internacionales en diferentes países. Jesús nos va a hablar sobre el caso concreto de la ciudad histórica de Toledo. Después tenemos otro caso concreto sobre la colonia Güell, sobre la obra de Gaudí, un bien patrimonio mundial de otras características. En este caso la intervención versará sobre la adaptación del pinar del entorno de la cripta de la colonia Güell al cambio climático, y en este caso pues nos hablará Miquel Domènech Roig, que es asesor y miembro honorífico de la Junta de Gobierno del Consorcio de la Colonia Güell, ingeniero técnico agrícola y responsable técnico del consorcio de la Colonia Güell desde el 1993 hasta 2018, y ahora mismo estás jubilado, ¿no? Pero bueno, gracias por seguir participando en estas jornadas y en estos encuentros, que seguro que tienes mucho que aportar. Por parte del Puente Colgante Vizcaya, mi gran conocido y esperemos que vernos pronto, Javier. Qué bien que puedas estar otra vez con nosotros. Bueno, Javier es un erudito, sabe de todo. Qué pena que no podamos compartir con él porque bueno, tiene grandes conocimientos en muchas temáticas y es un gusto poder pasar siempre un rato a tu lado, Javier. Es asesor técnico y consejero de la Sociedad Limitada del Transbordador de Vizcaya, ingeniero técnico de obras públicas, máster en cuaternario, aficionado a la reutilización de materiales, elementos y mecanismos, y muy interesante toda su afición a la etimología y a la toponimia. Es un gusto poder compartir contigo otro encuentro de gestores más y que hayas venido a estar aquí otra vez. Y otra clásica, por parte de la ciudad de Ávila, viene Rosa Ruiz Entre Canales. Rosa, qué ilusión volverte a ver, qué pena que no sea en directo y poder compartir contigo unos días. Y bueno, Rosa nos va a hablar del caso práctico de la ciudad de Ávila. Es arqueóloga municipal, responsable de la Unidad de Patrimonio, de la Concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Ávila. Y bueno, hablará sobre todo sobre el incendio de Ávila de este verano, ¿no? Y la afección a los yacimientos arqueológicos, la monotilización de la muralla y el incremento importante de la radiación que se está produciendo. Su currículum, pues, arqueóloga municipal y gestora del sitio, ha participado en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, en la Comisión de Patrimonio de la Federación Española de Municipios y Provincias, en la Comisión de Protección de Canteras del Instituto Geológico y Minero de España. Ha participado en numerosísimas excavaciones arqueológicas y ha realizado numerosas publicaciones y simposios relacionados con la temática de arqueología y patrimonio mundial. Y es autora, productora y la principal responsable del programa Patrimonitos y Patrimonio Senior, así como del primer plan de protección que se desarrolló en España dentro del ámbito de patrimonio mundial. Rosa, qué gusto tenerte otra vez. Y bueno, os dejo. Yo creo que podéis hablar en el mismo orden que os he presentado y esperamos que al final de la sesión, si hay preguntas, pues que las podamos responder. Si quieres, Jesús, puedes empezar a hablar tú. Buenos días.
Muchas gracias por contar con Toledo y con el consorcio de la ciudad en este encuentro tan interesante y que nos marca esta nueva etapa social también, ¿no? No sé si está disponible una pequeña presentación que hemos aportado. Bien. Queríamos exponer desde Toledo, como gerente del consorcio, hay una nueva etapa también después de todo este cambio social y como tenemos sobre la mesa este cambio climático, pero también este cambio filosófico, ¿no? Entonces, la ciudad de Toledo, como saben, hay 3 consorcios vinculados al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda, que es Santiago de Compostela, Cuenca y Toledo. Y en esta nueva etapa, el consorcio de la ciudad, de las 4 instituciones, a las cuales agradezco siempre su apoyo, que es el Gobierno de España con Hacienda, el Ministerio de Hacienda, Junta de Comunidades, Diputación de Toledo y Milagros Toros como presidenta alcaldesa del Ayuntamiento. Abordamos un plan estratégico a 2030 con unos parámetros que en la primera exposición de hoy también se hablaba de la nueva Bauhaus, ¿no? Bueno, pues eso en las ciudades patrimoniales tiene que ser, desde nuestro punto de vista, una intervención sostenible en patrimonio. Si podemos pasar, la ciudad de Toledo, como sabéis, está rodeada por el río Tajo y es esa península histórica que se puede decir que, bueno, y como en la presentación, en este parque histórico de Puy du Fou se puede valorar este paso histórico por parte de todas las culturas que han estado presentes en la ciudad de Toledo y, por supuesto, vinculadas a España, ¿no? Si podemos pasar, como vemos en el programa de patrimonio de vivienda, en estos 20 años de existencia del consorcio, se ha actuado en este casco histórico, que es el segundo europeo después de Roma, en un espacio vivo que queremos que siga siendo como estrategia un espacio para las personas sostenible y también desde el punto de vista de equilibrio entre turismo, empadronados que viven en la ciudad y sostenible en el tiempo y en la historia. ¿Puedes pasar? Durante estos 20 años, el patrimonio, junto con los patios de Toledo, estos espacios bioclimáticos, en los callejones con un trazado árabe que formaban estructuras sostenibles desde la Edad Media desde el punto de vista bioclimático, se han intentado mantener y proteger y potenciar, porque son los alveolos de ese pulmón estructurado desde un punto de vista sostenible, como digo, transpirable también desde el pavimento, transpirable desde la utilización de cales, de materiales sostenibles y nunca, desde el punto de vista que ha intervenido el consorcio, ni cementos ni elementos químicos que puedan distorsionar y no transpirar la ciudad. Hemos intervenido en más de 50 bienes de interés cultural y se han intervenido en 25 ejes urbanos de la ciudad. ¿Seguimos? Esto nos lleva a que ahora mismo tenemos un entorno, ven en la imagen de abajo a la derecha, una foto después de la Guerra Civil, donde el Alcázar fue arrasado como frente de guerra y al lado del Teatro de Rojas hay un espacio que ha llegado a nuestros días en desuso y que hemos abordado definitivamente desde el consorcio con ese ejemplo y esas líneas estratégicas de la ciudad europea patrimonial que hablaban en la primera conferencia. Con energía limpia, con una economía circular, una rehabilitación eficiente, la movilidad inteligente
los presupuestos ecológicos, la investigación y la educación y formación dentro de la ciudad histórica. Pasamos. Podemos dar el vídeo para que veamos dónde estamos. Estamos estudiando desde el origen, desde la sabiduría de dónde estamos. A un entorno urbano que cuando llegamos aquí a un espacio residual, con un elemento bien de interés cultural, que es una cuba del siglo XIII, que está totalmente desaparecida para la ciudad. Pasamos. Analizamos el Corral de Don Diego, que es un edificio, un antiguo palacio del siglo XIII, de los Trastamara de Toledo, y que actualmente el concepto, y por eso estamos en esta conferencia, es que tiene que volver a ser un jardín desde el punto de vista contemporáneo, desde el punto de vista de la elección de la botánica, desde el punto de vista de la transpirabilidad. Todos los suelos tendrían que ser transpirables y de tierra compactada. Los edificios que están alrededor, que uno de ellos serán viviendas para jóvenes con vida en la ciudad, porque uno de los objetivos es que la demografía de las ciudades históricas sean no solo turísticas, sino que sean equilibradas entre el turismo y la vida real de la ciudad, y que todo esto sea desde un punto de vista sostenible. ¿Podemos pasar? Este es el ejemplo de una recuperación de las yeserías tradicionales, de los artesanos tradicionales. Cuando hablábamos en algunas conferencias que hay que mantener esta población de carpinteros, el año que viene tenemos con Enrique Nuere y Javier un curso de cómo se hacen estas carpinterías de armar para que los carpinteros de la ciudad continúen con esta tradición y no se pierda. Los muros de mampostería, estamos restaurando las yeserías con los yesaires de la ciudad. El objetivo es mantener esta tradición. Continuamos. Este es el espacio como nosotros lo encontramos, y hay una reflexión también desde el punto de vista cultural de estos objetivos de equilibrio. Este es el lado de la grúa, en la mano derecha, el lado de la grúa de unos esqueletos que quedaron en la crisis económica, y lo hemos aprovechado. Si podemos pasar. Este es el espacio interior con las yeserías del siglo XIII, pues con todas las catas arqueológicas. Es un poco difícil de explicar que en el siglo XXI tengamos estos tipos de espacios en desuso y prácticamente en una trasera de la ciudad. Continuamos. Y el esquema es que, hablando con la ciudadanía, importantísimo, en una colaboración transversal, más humana, hemos hecho un proyecto colaborativo de tal forma que este espacio va a volver a ser un ágora, una comunicación entre el Teatro de Rojas, la Plaza de Zocodover, que conocerán, el Alcázar de Toledo, y la Cuba, que es el eje central. Hemos tenido una cesión por parte del Ayuntamiento de 20 años para un espacio de la Plaza de las Artes desde un punto de vista cultural. Y no hemos querido esperar a dentro de 2 años, cuando se acaben las obras, sino que hemos empezado con la potencia de este espacio desde un abierto por obras, desde abrir a la ciudadanía, con un concurso de laboratorio de talentos que hemos llamado, donde ha habido más de 50 compañías de artes escénicos que se han presentado, y 25 hemos empezado a usar y a utilizar este espacio. ¿Podemos pasar? No sé si esto es un vídeo, creo que sí. Esta es la inauguración.
Este espacio ha sido abierto por obras. Pasamos rápido este vídeo. Donde la ciudadanía ha visto desde el primer momento cómo estamos restaurando las yeserías del siglo XIII, cómo están trabajando los diferentes oficios, y la ciudadanía, que habitualmente no es accesible a 5 o 10 metros de altura en un andamio, puede observar la espectacularidad de un artesonado de los Álvarez de Toledo, de García de Toledo, con los surmocárabes, con sus policromías, y valorar el esfuerzo de la administración también desde el primer momento, el antes, el durante y el después, cuando terminemos dentro de la planificación de 2 años. Esta iniciativa está siendo muy valorada por los colegios, por la educación de las nuevas generaciones. ¿Cómo podemos pasar? Y esto es un poco lo que queremos, un espacio transpirable, que sean jardines y que la recuperación de la intervención sea un kilómetro cero, que los materiales que puedan ser sustituidos sean reemplazados, pero que sean utilizados en ese momento para la misma obra en otro lugar. Que toda la energía que podamos no consumir sería el objetivo fundamental de este proyecto. Podemos pasar y creo que ya no hay nada más. Con lo cual esta ágora, estas puertas abiertas, este salón rico recuperaría un espacio vital y sostenible para la ciudadanía. Muchas gracias. Es la colonia Güell. Muchas gracias por tu presentación. La verdad que has unido muchos temas, ¿no? La parte social, la parte climática, ¿no? La idea del problema que tiene Toledo, ¿no? De esa ciudad patrimonio mundial, pero que al mismo tiempo tenemos que conseguir que sea vivida dentro y que haya jóvenes, ¿no? Y bueno, y la idea de los oficios tradicionales, ¿no? Bueno, la carpintería no es como tal un oficio tradicional, pero los oficios, la importancia que tienen para la rehabilitación y la restauración, ¿no? Pues sin más, damos paso a Miquel de la colonia Güell para que nos explique, bueno, pues la intervención en la obra de Gaudí, ¿vale? Bueno, en el jardín, ¿vale? Bueno, buenos días a todos y a todas. Es un placer poder estar aquí y agradecer a la organización la posibilidad de que nos hayáis permitido explicar lo que se ha hecho y lo que se puede hacer en concreto en el pinar del entorno de la cripta de la colonia Güell. Que ahora vamos a ver ya las diapositivas que se van a poner. Vale. Muy bien. Pues empezamos así. La colonia Güell está situada a 12 kilómetros de Barcelona, pertenece al municipio de Santa Coloma de Cervelló, es un municipio de 7.000 habitantes y la colonia Güell es una antigua colonia industrial de este municipio de unos 700 habitantes. La cripta es patrimonio mundial, pero no la pineda, el pinar. El pinar está en el entorno y realmente tiene una relación con el edificio pues, muy importante, tanto desde el punto de vista simbólico como desde el punto de vista paisajístico. Vamos a tratar pues, la pineda y la tratamos como si fuera la propia cripta, dado que esta relación hace que conservar el pinar conserva también el propio monumento, la cripta de la colonia Güell. Sigamos adelante. En esta visión del Google Maps pues podemos ver la cripta aquí en medio, tiene alrededor una zona verde que es una zona donde estamos hablando del pinar. Aquí al lado tenemos una escuela y aquí está el campo de fútbol. Esto es importante dado la presión antrópica que generan estos dos equipamientos, sin embargo no suponen un verdadero problema, pero es algo que hay que tener en cuenta a nivel de servicios, a nivel del manejo propio del pinar.
Este pinar aquí lo vemos como muy claro, ¿no? Que hay pocos ejemplares, es debido a que se ha tenido dos procesos de regeneración, uno en 1995 hasta 2006, que fue cuando las administraciones públicas se hicieron cargo de este espacio, y cuando ya estaba totalmente regenerado, pues nos vino el 24 de enero de 2009 un vendaval huracanado tremendo que destrozó, bueno, y comportó el abatimiento, rotura total de unos 168 pinos, de los cuales aproximadamente 50 eran centenarios, lo cual hubo que volver a empezar a esta regeneración. Por esto vemos que hay pinos de diferentes medidas, de diferentes... hay zonas con más claros, etcétera. Esto ya lo explicamos. Alrededor de la cripta hay un espacio que se ve aquí más libre de vegetación. Sin embargo, esta zona de aquí actualmente ya se ha convertido en un jardín arqueológico con restos de los materiales de construcción de la cripta, y por lo tanto también tendrá algo, ya tiene pequeño, pero aún tiene algo de vegetación. Pasamos a la siguiente. Mayoritariamente es de pino piñonero, hay también pino carrasco, algunos ejemplares y algunas encinas para romper un poco la monotonía, y como hemos dicho antes, son de edades y dimensiones diferentes, y también se colocaron en su momento pues una serie de arbustos con criterio paisajístico. Básicamente, por ejemplo, estas de aquí abajo, a la izquierda abajo, es para tapar la pared del campo de fútbol, que es una pared de ladrillo continua, y por lo tanto requería que iba a hacer una densificación. Y bueno, tenemos el uso público, que como he comentado no tiene problemas de sobrefrecuentación, aunque puntualmente pues las escuelas generan un cierto impacto, pero es muy asumible. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, comentaba pues que las plantaciones que se han hecho con los pinos nuevos, dado esta circunstancia de la falta de suelo, pues entonces se hacen unos agujeros de 1 por 1 por 1, es decir, 1 metro cúbico, y que los árboles se plantan aproximadamente entre 2 y 2,5 metros, y esto permite profundizar un poco más y darle un espacio de tierra que pueda tener una cierta humedad y pueda desarrollarse. Vale. Entonces, con estos problemas que hay, es la anterior. Si puede ser la anterior, y si no, cogemos esta. No, la anterior, por favor. Ah, bueno, la anterior. Vale, exactamente. ¿Qué problemas hay? El anclaje precario, los arbustos en verano, en la situación de sequía, pues se secan, no tienen un aspecto pues poco bueno, y sobre todo, a ver, el problema del estrés hídrico, los pinos tienen una capacidad de resistencia a la sequía, es un árbol adaptado al clima mediterráneo perfectamente. Sin embargo, cuando se fuerza mucho, como es en este caso, que la mayoría de las raíces tienen entre 40 y 50 centímetros de suelo para poder desarrollarse, está un debilitamiento, y entonces el debilitamiento lo que comporta es que sufren ataques de patógenos externos, y asimismo pues son más sensibles a problemas fisiológicos. La siguiente, por favor. Vale, entonces, ante el cambio climático, ¿qué podemos esperar? Pues incremento de fenómenos extremos, como ya se ha comentado mucho. En el caso de la sequía, los pinos tendrían el estrés hídrico intenso, debilitamiento, afectaciones fitopatológicas con muerte de ejemplares débiles, los arbustos, estrés hídrico grave, muerte de especies menos resistentes. A pesar de que son de clima mediterráneo, en algunos casos hemos visto pues, que hay afectaciones muy importantes. El incremento, la lluvia intensa, pues erosión en las zonas con pendiente, el viento fuerte, la caída de los pinos. En cuanto a temperaturas extremas, solo contemplamos como problema el tema de calor, por lo que agravaría todo lo que es el problema de la falta de agua, y lo mismo ocurre con el incremento de temperatura media, pero que en este caso sería con el estrés de algunas especies de arbustos. La siguiente, por favor. En este caso, la estrategia, ¿cuál sería? Pues mejorar las condiciones del suelo para dar vigor a las plantas y hacerlas más resistentes a los fenómenos extremos. Adelante. Bueno,
una de las operaciones que esto se ha ido haciendo es cuidar el microrrelieve. Es decir, hay que intentar entretener el agua lo máximo posible para que pueda ir siendo absorbida por el suelo y aumente la retención de agua por parte de este poco suelo que hay, ¿no? Y en este sentido, pues cuando los caballones que están delimitando los arroyos en los que se hizo la plantación de los pinos, pues es una tierra que nos sirve luego, una vez ya están bien enraizados y que ya no hay que regar, pues para colocarla en diferentes zonas como pequeños montículos de caballones muy suaves para hacer que el agua se entretenga, que no vaya corriendo, que vaya quedando depositado poco a poco. Siguiente, por favor. Otra estrategia es la de vemos aquí como una especie de surco que sigue las curvas de nivel. Aquí en esa foto parece que tenga pendiente, sin embargo no la tiene o la tiene muy mínimamente porque se hizo siguiendo, como digo, las curvas de nivel, y esto hace que el agua que viene de la parte de la derecha, que tiene un cierto pendiente, pues quede aquí depositada y no continúe y no provoque estas líneas de erosión. Esto hay que irlo manteniendo en un nivel suave, puesto que es un lugar de paseo donde pasa la gente y por lo tanto tampoco podemos ir a hacer hoyos muy profundos. Siguiente, por favor. Bueno, y esta es la operación sin duda más importante que habrá que plantear. En las dos fotografías de la parte superior están hechas a finales de agosto de este año, es decir, en un momento de máxima sequedad. Tampoco, este año ha habido un poco de sequía, pero en fin, de sequedad. Y como vemos, tanto el suelo como el verdor de los pinos es totalmente diferente. ¿Qué ha cambiado aquí? Pues está en el año 2010, que es la foto de abajo a la izquierda, el año siguiente, después de la caída de los pinos, pues se hizo la plantación y se incorporó triturado de los propios árboles que habían caído, ¿no? Esto se hizo una capa aquí de unos entre 10 y 15 centímetros y se esparció por el terreno, y luego nos ha dado pues esta imagen de la de arriba a la derecha, que no es del mismo sitio, pero en fin, se hizo la misma operación. Entonces ahora tenemos aquí con el bolígrafo, que por cierto es del encuentro de A Coruña, pues tenemos una capa de materia orgánica pues, que retiene la humedad, que favorece los microorganismos del suelo, en fin, toda una serie de cosas. Hay seguramente habrá quien pueda plantear algún problema a nivel de que si la fermentación, de que si temperatura o incluso en el tema de consumo de nitrógeno, etcétera. No vamos a entrar en ese tema específico, pero sí que el balance es claramente positivo y por lo tanto es una experiencia que está probada y que se puede repetir en la parte que aún no se ha aplicado este tratamiento. Adelante, por favor. Y luego, claro, la reposición, esto va a ser continuo, porque, por ejemplo, ahí a la izquierda vemos unos árboles que son de los veteranos, de los primeros, y estos seguramente son centenarios, que algún día caerán, porque realmente el pinar se defiende solo del viento en la medida en que los árboles están más juntos, las copas, unos se retienen a las otras, pero a la que queda un ejemplar aislado es víctima del viento y tiene bastantes probabilidades de caer. Y cuando cae, seguramente caerá encima de otro que también va a tener que ser sustituido. Es decir, estamos en un proceso que durante unos años aún iremos teniendo que tener que reponer árboles. Y para la otra siguiente, por favor. Bueno, y los arbustos también habrá que cambiar algunos, porque, por ejemplo, el madroño este de aquí, que ya hay otros madroños, en zonas en que hay poco suelo, tenemos algún punto en que el suelo es más profundo, allí han aguantado más. Pero en todo caso, como este no es un modelo a tener, pues seguramente habrá que sustituirlo por otra especie vegetal que pueda tener. En cambio, al fondo tenemos un durillo que seguramente también habrá que cambiarlo, pero en cambio tenemos durillos en zonas con más sombra y allí no tienen tanto estrés debido a que evidentemente nos toca más el sol. Pero en fin, habrá que hacer un cambio de especies en algunos ejemplares. Y bueno, siguiente, por favor.
Pues ya está. Muchas gracias. He intentado ser muy sintético entre el reto que nos plantea el cambio climático en la gestión del pinar. Y bueno, pues muchas gracias y si hay alguna pregunta ya contestaré. Muchas gracias por tu explicación, breve, concisa y alarmante en algunos puntos, ¿no? Como vemos, bueno, pues ese estrés que sufren los árboles y el problema de la sequía debido al cambio climático, ¿no? Pero bueno, has hecho una exposición muy esclarecedora y sin más pasamos a Javier, que nos va a hablar de la situación del puente Vizcaya. Javier, ¿qué tal? Aquí te tenemos, te dejo. Que puedas No sé si tengo. Sí, te ¿Sí? oímos, te oímos. ¿Tengo el audio abierto? Sí, ya lo tienes abierto, Javier. ¿Tengo el audio abierto? Sí. Muy bien, pues primero saludaros a todos, María, a Jesús, a Miquel y a Rosa sobre todo, que son los que vamos a compartir este ratito. Y pedirle al administrador también un poquito más de sufrimiento, a ver si puede poner el vídeo que habíamos preparado, que termina con un pequeño, el PowerPoint que habíamos preparado, que termina con un pequeño vídeo, a ver si puede funcionar y así lo vamos viendo. Lo llamábamos a este PowerPoint, lo llamábamos 3 siglos de cambios, porque realmente nuestro puente Vizcaya, y ya puedes pasar a la siguiente, es un verdadero laboratorio que ya antes de que se construyera, los promotores ya intuyeron que iba a tener que sufrir muchísimo los choques de la intemperie, porque justo en estos puntos de cotono, de barrera, donde se juntan medios como el mar y los ríos, por ejemplo, la pura línea esta de costa, se dan fenómenos mucho más agudos que en otras partes, como así ha sido. Esta imagen es anterior, unos 6 o 7 años, a la construcción del puente, y ya podéis ver cómo desde el cielo hasta el mar augura, y las banderitas en el tope señalando un viento racheado inauguran que iba a ser este laboratorio que os digo. Puedes pasar a la siguiente, en la que veremos que aquí en el Cantábrico, no sé si conocéis vosotros el efecto de las galernas, que son unos temporales brevísimos, pero muy, muy fuertes, muy repentinos, que se han, no vamos a decir que se han multiplicado, pero sí se han agudizado, cada vez son más potentes. Lo que pasa es que la navegación que había hace 130, 140 años era mucho más frágil, entonces sufrían muchísimo. Nuestro puente pues está en primera línea de soportar los efectos de los vientos permanentes, por lo tanto seguimos considerándolo como laboratorio de primera línea. Puedes pasar la siguiente. Y bueno, recordar nuestros tiempos juveniles, cuando aún tomábamos a broma esto de la ONU, que en la conferencia de Estocolmo dijo que ya había que dar a algunos lugares un valor excepcional, pero entonces no pensábamos en el clima, sino en otras amenazas que había como de la destrucción, vamos a decir, de lo antiguo, lo pasado de moda, y ni se nos ocurría que el clima iba a poder ser uno de los agentes que iban a sacudir nuestros monumentos y van a ponerlos en peligro. Puedes pasar la siguiente. Y bueno, al final pues surgió el tema del clima. Los que hemos tenido la suerte o la, no sé, o la condición de trabajar en temas medioambientales, como yo lo hice desde una empresa eléctrica, desde el año, con el tema medio ambiente, justo desde que salió la legislación de impacto ambiental el año 86, pues hemos tenido constancia de que la agudización de los fenómenos climáticos no era una broma, era una cosa creciente, y que entre otras cosas tenía que ver con la cantidad de CO2 en la atmósfera, cosa que la empezamos a provocar los humanos hace nada menos que 9.000 años, cuando empezamos a quemar los montes para tener más pastos, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Es decir, que es una realidad, era una realidad ya hace 40 años el que algunos estábamos metidos en esto. Puedes pasarla, por favor. Entonces,
hablamos del puente en su inicio. El puente en su inicio vivía un ambiente muy distinto porque todavía el punto en el que se construyó no era radicalmente urbano como habéis podido comprobar los que habéis visitado con nosotros el puente, que ahora es un entorno que a la gente moderna, a la gente urbana nos gusta, pues porque es un entorno totalmente rematado desde el punto de vista urbanístico, con sus paseos, su skyline, sus autobuses, sus luces y tal. Es un paisaje que aún no ha empezado a deteriorarse como otros que han sido modelo y están en franca regresión. Y entonces es un paisaje que gusta, como gustó a los investigadores que vinieron en los años 80, perdón, 90, al final de 80, desde ICOMOS a analizarlo y les sorprendió lo bien que estaba integrada una obra técnica, tecnológica del siglo XIX en medio de un urbanismo de los años 70, ¿no? Que está ya terminado y de un puerto cubierto totalmente. El puente ha sido testigo de un mundo que se movía con el alquitrán y con el carbón y con el vapor, a un mundo de ahora, que es purísimo aparentemente, que es un mundo eléctrico y un mundo de ondas, en fin, pero que también tiene sus pecados interiores. ¿No pasa, por favor? Sí. Vamos a correr un poco más porque no quiero quitar tiempo. Bueno, quiero deciros que ya desde el siglo XIX había toda una atmósfera en Bilbao que era precursora de lo que iba a ser luego la atmósfera llena de CO2, de CO2 y de otros gases de combustión o de semicombustión que envolvían a la ciudad y a toda la ría. Pasa, por favor. Y no solo eso, la imagen esta que hemos visto funcionaba con la brisa marina y sin embargo por las noches, cuando la brisa era terrestre, cuando iba oscureciendo, toda esta nube volvía hacia el mar y el puente estaba siempre cubierto de un mar de partículas, una atmósfera de partículas, aparte de las propias que él mismo emanaba, pues las que salían de los altos hornos y de toda la industria química y metalúrgica que había en la ría. Puedes pasar. Sí, y no solo eso, también el tema demográfico, que es una de nuestras grandes amenazas de hoy, que lo hemos hablado un poco, pero la inversión de la pirámide demográfica, que aquí se ve en esta imagen, que es de finales de los años 60, veis con qué densidad de uso se utilizaba el puente, que en aquellos tiempos movía 10 millones de personas al año. Ahora hemos bajado a 3 millones, cosa que es preocupante para un monumento, para un patrimonio que tiene que mantenerse con su propia generación de recursos. Estamos cayendo a gran velocidad, cosa que ha sido especialmente aguda durante este año que hemos pasado de COVID, donde hemos bajado un 40% en el número de trasiego de personas y casi un 90% en el de visitantes a la pasarela. Puedes pasar, por favor. Llegamos ya a un poquito de historia, a que cuando nuestra compañía cogió el puente para comercializarlo, explotarlo durante 30 años, estaba en muy malas condiciones y hubo que hacer infinidad de modificaciones que se explican en algunos libros que estamos ahora terminando. Pasa, por favor. Veis que hubo que trabajar de noche y de día y sobre todo, llegar a rebajar las acciones mecánicas que junto a las químicas hacían sufrir muchísimo al puente. Este es un carro de diseño nuestro que evitó muchísimo las vibraciones del puente y ayudó a salvarle durante 40 o 50 años más. Puedes pasar, por favor. Desde ahí llegamos a meter con calzador dentro de una estructura tan ligera, tan liviana, algo tan importante como los ascensores para que el pueblo pudiera subir por el interior de la obra hacia la parte superior. Pasa, por favor, y ser accesible toda la parte superior de la viga general del puente, del tablero, es lo que hace de verdad un viaje pues, increíble por las entrañas del puente y que además permite observar todo el hinterland de la zona del puerto, que es un paisaje único. Pasa, por favor. Total, que
con esos méritos pues fue cuando UNESCO pues, lo reconoció, que no solo su capacidad, su funcionalidad, su integridad y luego el estar tan bien incluido dentro de este entorno que os decía, pues merecía el premio el premio o desafío actual, que es, ¿no?, el ser un patrimonio más que estamos obligados a cuidarlo, a mantenerlo en condiciones. Y que durante estos años hemos sufrido pues, más de lo deseable. Puedes pasar, que creo que ya terminamos, con este vídeo bueno, no con el vídeo, con el nuevo desafío que tenemos ahora, que es no solamente subsistir, sino rebajar los consumos que pasaron de ser de carbón a gasolina, a electricidad, y que ahora, pasa la última, por favor, que ahora tenemos un proyecto ya rematado para conseguir que el sol y el viento que están casi permanentemente en la ría de Bilbao, pasa la última, sean los que nos alimenten los consumos de la barquilla donde pasa la gente, y si ya éramos un objetivo de desarrollo sostenible hasta ahora, demos un paso más en este deber que tenemos de consumir lo menos posible. Y creo que ahora viene el vídeo ya definitivamente, o el siguiente. Esto era un saludo para vosotros, esperando veros, y actívalo a ver si puede verse. Vizcaya ha sido pionera en muchas cosas. Una de ellas es que hace casi siglo y medio un grupo de vizcaínos, con Alberto de Palacio a la cabeza, idearon, diseñaron, financiaron, construyeron y luego extendieron por el mundo una novedad radical: el puente transbordador, tipología de la cual nuestro puente Vizcaya fue el primero. Este puente fue un agente importante en la transformación que entonces agitaba Vizcaya y fue desde el inicio un referente y una pieza imprescindible del paisaje urbano de la ría de Portugalete y de Guecho. El puente Vizcaya es un elemento de altísima utilidad que transporta miles de pasajeros y vehículos diariamente sin interrupción, uniendo sus orillas en perfecta armonía con el entorno natural, a la vez que se integra en el ambiente portuario sin entorpecer la navegación de las mayores embarcaciones. Una construcción que ahorra tiempo, dinero y contaminación. Quizás el mejor exponente del genio vasco. Fue contundente el salto técnico que supuso el puente Vizcaya respecto a los puentes de pilas de mampostería y cadenas, que eran lo moderno de entonces, y rápidamente copiaron otros entornos portuarios muy activos como Bizerta, Marsella, Newport o Nantes. El puente Vizcaya, construido entre Portugalete y Guecho, es el precursor de todos los demás. Surgió por iniciativa particular en ese momento de gran optimismo industrial y económico. Se inauguró en 1893 y funcionó ininterrumpidamente hasta ser objetivo militar en la Guerra Civil en 1937, cuando se destruyó su tablero. Reconstruido en 1941, no ha cesado su servicio y desde 1998 es visitable para el público, que puede acceder a lo alto por 2 ascensores. Por su historia, sus méritos, su belleza y vocación de servicio público, fue nombrado por UNESCO en julio de 2006 Patrimonio de la Humanidad en la modalidad de arquitectura industrial, reconociendo su valor universal excepcional, máxima expresión de belleza, creatividad, funcionalidad e innovación. Un puente vivo que es ejemplo neto del acrónimo de moda, ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, llevando millones de vizcaínos y vehículos en un salto de una a otra orilla, ahorrando un camino de 5 leguas y sin apenas hacer ruido, gastar ni molestar. Un puente Vizcaya con un futuro prometedor, un modelo de adaptación a los tiempos cuya última decisión es la de convertirse en una infraestructura más inteligente, sostenible, innovadora y accesible, para lo que ya dispone de un proyecto que, integrando en la barquilla los últimos avances para aprovechar el sol y el viento y aplicando a los ascensores soluciones de vanguardia, reducirá el consumo eléctrico, las emisiones de CO2 y mejorará la accesibilidad en una lucha que no ha cesado desde 1893. Bueno, pues quedo a la espera de que terminemos las exposiciones, pues para consultar un montón de apuntes que tengo aquí tomado. Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Es un ejemplo, ¿no? El puente, como decías, que el propio puente ha evolucionado, ¿no? Ha pasado de usar una serie de recursos a otros y, bueno, y cómo os vais a adaptar ahora a las energías renovables
a los nuevos usos, ¿no? El vídeo es muy esclarecedor de bueno, pues de esa evolución del puente y de lo que ayuda también para la unión de las dos zonas, ¿no? Sin necesidad de hacer esos 5 kilómetros. 5 millas. 5 millas. Eso. Y bueno, vamos a dar paso al siguiente, es Rosa, a la siguiente persona. Y bueno, y luego yo creo que seguro que hay un montón de preguntas para cada uno de los ponentes, ¿no? Y bueno, pues Rosa, te doy la palabra a ver qué nos cuentas de ese incendio que sufrió Ávila y cómo ha afectado a los yacimientos arqueológicos. La verdad que fue un incendio muy llamativo por la magnitud del mismo, ¿no? Y bueno, seguro que conociéndote ya habéis trabajado muy en positivo y muy bien para, bueno, pues para que hayas sufrido lo menos posible todos los yacimientos arqueológicos. Buenos días a todos. Sobre todo agradecer al Ministerio que siga manteniendo este encuentro tan necesario para todos nosotros y que tanto nos gusta compartir y que, como Javier dice, que el año que viene sea presencial. Bueno, el incendio realmente solo afectó a una parte del término municipal y los yacimientos, salvo uno, estaban todos fuera. Pero lo que quería destacar, tanto con uno, por favor pon el power ya, lo que quería destacar era la importancia de la prevención. Esta es la vista del incendio desde la muralla de Ávila, desde el lienzo sur de la muralla. Se quedó a escasos 16 kilómetros de ella, en el límite sur de la Sierra de Ávila, y afectó por el término municipal a uno de nuestros pueblos, que era de la aldea del Rey Niño, Pasa. Pero aunque no sea nuestro propio término, pues como todos sabéis, uno de los yacimientos que más impactó por las dimensiones, por la importancia que ha tenido a lo largo de la historia, fue el Castro de Ulaca, que es este que vemos aquí delante de la Sierra Zapatera. Le veis ahí un poco chamuscadillo. Pasa. Pero este es el Castro de Ulaca. El incendio pasó muy deprisa por todos los yacimientos arqueológicos, de tal manera que se quedó, afectó solamente a la superficie del yacimiento. Evidentemente quemó mucho matorral, con lo cual sí que se ha producido un proceso de erosión, pero podemos decir que este proceso de erosión, igual que este tipo de incendios, no ha sido una novedad en el paisaje de la sierra que era conocido. Sí lo ha sido la gran intensidad de este incendio. Fue un accidente, como bien sabéis, en la sierra ardió un coche y coincidió algo que se produce una o dos veces en el año siempre. O sea, es verdad que cada vez se está intensificando más por el cambio climático, pero todos los años en Ávila tenemos una o dos veces durante el verano la confluencia de tres valores: más de 30 kilómetros por hora del viento, más del 30% de menos del 30% de humedad y más de 30 grados de temperatura. En este caso el porcentaje de humedad era del 4%, cuando la media habitual de la humedad no baja del 14%. Con lo cual, con los tres factores, pues fue como una bomba de relojería que se extendió por todas esas imágenes que habéis visto. Pasa, por favor. Esto es un poco la prevención que yo os decía. Esto de aquí que veis son villas romanas cortadas por diferentes caminos. Es una gran villa o no está excavada, con lo cual es un hábitat romano. Entonces, lo que hicieron los bomberos inconscientemente fue, porque no sabían que estaban delante de yacimientos, fue estos incendios técnicos que veis ahí. Un incendio técnico es un incendio provocado contracorriente del viento. Entonces esto, como está en la entrada de uno de los pueblos, en una de las laderas de Ulaca, pues lo que hicieron fue, para evitar que el incendio siguiera extendiéndose hacia el pueblo, unos incendios técnicos que lo que hicieron fue prevenir totalmente que no entrara en las villas, de tal manera que a todo el yacimiento de la villa romana no le afectó de ninguna manera. Siguiente, por favor.
La UME participó en este incendio y una de las cosas que hizo la UME fue el refrescado de todas las iglesias que estaban afectadas, en concreto de esta, que fue el pueblo, que es Sotalbo, el pueblo más afectado por el incendio, que se quemaron incluso algunas de las casas, y ellos lo que hicieron fue la prevención refrescando la iglesia. Siguiente. Esta es una imagen del castillo de Sotalbo durante el incendio. Siguiente. Y esta 4 semanas después, cuando ya se empezó a hacer, bueno, pues, cosas a beneficio de la agricultura, de la restauración, de todo ello, de los campos que al final fueron los que más sufrieron este incendio. Siguiente. Y esto es la imagen esta ya es la zona del término municipal de Ávila, con la zona, con el pueblo de la aldea del Rey Niño y el incendio que se aproximaba. Siguiente. Este es el incendio ya dentro del término municipal. Siguiente. Y esta es una de las otras cosas de prevención que me gustaría destacar. Bueno, evidentemente en todos los pueblos afectados todo el mundo quería participar. Era un incendio en el que las llamas avanzaban muy deprisa, con lo cual era muy difícil que la gente, cuando les evacuaban, les estaban evacuando, se quisieran ir, pero además todos ellos coincidían siempre en decir, y cuando luego hemos hablado con ellos, coinciden en decir que ellos siempre han salvado sus pueblos y sus sitios, y entonces lo que querían era participar, y había una gran tensión porque las evacuaciones había gente incluso que se quedaba dentro de sus casas sin responder a la Guardia Civil cuando estaba llamando, con lo cual se entorpecía el trabajo de los bomberos en situaciones de estrés máximo, ¿no? En nuestro término municipal, que es este, como todavía el incendio estaba lejos, los voluntarios sí que en coordinación con el CECOP se sacaron los tractores y se pudieron hacer limpieza de matorral para impedir que la combustión siguiera avanzando y algún que otro cortafuegos. Hemos estado hablando con los bomberos en todo esto y sí que se ve la posibilidad en torno a cualquiera de los yacimientos arqueológicos, Ulaca, que es muy grande, incluida, de la realización de cortafuegos también en los yacimientos. El problema que ellos plantean es que puede ser igual de beneficioso que de perjudicial. De perjudicial porque al ser un cortafuegos, en el momento que se hace ese agujero, lo que se está es haciendo un movimiento de tierra que va a favorecer que en el caso de que no haya mantenimiento el matorral crezca mucho más, con lo cual estaríamos ante una mayor incidencia de combustión, y como bien sabéis, no voy a descubrir nada nuevo, el mantenimiento es el gran problema de cualquier sitio, da igual una edificación que un campo, pero siempre sería una cosa a tener en cuenta. Siguiente, por favor. Bueno, esto es más de lo mismo, los vecinos siempre coordinados, hubo bandos en los pueblos y siempre coordinados por los bomberos en los momentos en los que el riesgo no era muy alto, pero sí el viento estaba cambiando continuamente y se podía actuar, se contó con la ciudadanía, lo cual es tremendamente importante en estos casos. Siguiente. Y nosotros lo que hicimos fue activar un poco nuestro plan de protección, que fue subvencionado hace así como 12 años por el Ministerio de Cultura con las subvenciones de Patrimonio Mundial. Hicimos un plan de protección que la mayoría de vosotros conocéis de la ciudad, pero también afectaba al término municipal. En este caso, lo que hicimos fue ponernos en contacto con el alcalde pedáneo a través del concejal de pueblos y mirar la fórmula de que era muy difícil que a nuestra iglesia llegara, porque está rodeada de cemento por todos los sitios. Pero ante el posible riesgo de que saltaran chispas de cualquier cosa, bueno, pues teníamos estas dos imágenes que son las más importantes y teníamos el sistema para poder ponerlas en custodia sin que en ningún momento se vieran afectadas. Lógicamente la iglesia hubiera sido refrescada, pero nada de esto fue necesario, pero sí pudimos tener el conocimiento de qué era lo que teníamos que hacer gracias a estos planes de protección, que yo considero que es una de las prevenciones más importantes que se pueden tener. Siguiente, por favor. Y nuestro otro gran elemento, también, esto no es peloteo, pero también fue subvencionado hace
8 años por los fondos de las subvenciones de Patrimonio Mundial, que es la monitorización de la muralla. Con la monitorización de la muralla pretendíamos varias cosas, y entonces una de ellas era conocer exactamente qué era lo que estaba pasando tanto en superficie como en núcleo de la muralla. Entonces, para ello se hicieron una monitorización ambiental en la cual ya llevamos 8 años de observación, lo cual nos permite empezar a sacar conclusiones muy interesantes. Está monitorizada en 3 niveles: superficie, una altura de 60 centímetros, una profundidad de 60 centímetros y una profundidad de 1,20, tanto en temperatura como en humedad, más luego los sistemas de radiación que están en la propia pared y los sensores también de temperatura y humedad de la propia pared. Y todo ello coordinado con una estación meteorológica que se encuentra en la propia muralla. Lo que hemos observado, os he puesto una lectura que va de 2015 a 2018, no os he puesto valores actuales porque estamos cambiando los sensores y aplicando un sistema nuevo que luego te explicaré, unido a estos sensores para ver el efecto que tiene dentro de la muralla el que se seque el núcleo. Aquí lo que se ve con mucha claridad es que en el año 17, en el verano del 17, la radiación que sufrió el lienzo sur en el mes de finales de agosto, principios de septiembre, en la muralla es un 400% más que el resto de los años. Este año hemos visto que también hemos tenido un incremento importante de radiación. No hemos podido comprobar si, porque no estaban funcionando bien los sensores, por eso estamos cambiándolos, si en el momento del incendio sufrió un aumento de temperatura o no la pared de la muralla. Pero sí podemos saber que se está produciendo ese cambio con una importante incidencia del sol sobre ella. Siguiente. Igualmente la humedad y la temperatura varía, tenemos series ya muy extensas de todo ello y entonces vemos cómo en los momentos de mayor temperatura el núcleo se seca, pero además tenemos una mayor cantidad de humedad en las paredes de la muralla, o sea, tenemos una especie de lo que hemos llamado efecto botijo. Es el mismo efecto del verano y el botijo, cuando se seca completamente o sea, la humedad sale fuera del botijo cuanto más fría está el agua y más calor hace. Pues este mismo efecto es el que tenemos en la muralla. Y ahora lo que estamos haciendo, siguiente por favor, este es el de humedad, el otro era el de temperatura y este es el de humedad. Lo que estamos haciendo ahora al ver que la muralla en verano, el núcleo a 1,20 de profundidad sí que se seca, hemos hecho todo tipo de pruebas de geofísicas, de georradar, de sistemas eléctricos, pero por la composición granítica que tiene toda la muralla que está cimentada, nosotros por ejemplo no teníamos el problema que nos decían los compañeros de Cuenca de la cimentación, porque como es granito no cede, está bien, nuestra cimentación está bien. Le afecta más el cambio por el que se produce por el hielo y las altas temperaturas, no altas temperaturas, ahora mismo tenemos 3 grados, o sea que tampoco es mucho, pero esta noche hemos tenido 3 bajo cero. Eso solo le afecta más a la cimentación. Pero el núcleo, lo que no sabemos es si una vez que se seca, vuelve a recuperar en invierno la esponjosidad que haría que no se formaran huecos. Y eso es el nuevo contrato que hemos sacado con el cambio de sensores, que es los sistemas sísmicos de teledetección, lo mismo que se está empleando ahora en el volcán, pues lo vamos a emplear porque nos está haciendo unas buenas lecturas de huecos. Entonces, sabemos perfectamente que la muralla sufre una patología muy importante, que es que se cae, si se producen estas oquedades dentro, porque no sujetarían los 2 lienzos de piedra que la componen. Está formada por 2 muros de piedra y un núcleo interior que tiene un componente de tierra importante. Entonces, si esto cede y no recupera, se nos forman los huecos que nos provocan luego que se nos queden las piedras en el aire. Entonces, estos son un poco los 2 sistemas que vamos a implementar. Siguiente. Esto, y ya acabo, para dar paso a las preguntas que haya o al debate que tengamos. Esto es una imagen
de justo antes de que empezara a llover y a nevar, porque evidentemente la nieve, que en Ávila nieva, todo el mundo lo conoce, que Filomena nos afectó el año pasado también es evidente, y aquí, por ejemplo, veis ahí ese agujero que se ve ahí justo donde la Darbe. Una de las motivaciones que tiene es Filomena, porque Filomena lo que hizo fue con el hielo fragmentar totalmente los desagües, con lo cual ha entrado agua en la muralla y ha provocado un barrido de esas tierras por un lado, y por otro lado la pérdida de morteros que hace que se generen estos agujeros. Ahora mismo, la semana pasada, sabéis que ha estado nevando en Ávila. Pues la nieve en Ávila es normal y corriente, pero es normal y corriente en enero, en febrero, incluso en mayo, pero no suele ser lo más habitual que en noviembre tengamos estas alertas por nieve. Y esta imagen es el lienzo norte de la muralla y va a ser restaurada esa parte en breve. Pero os la pongo porque es después de una larga sequía que todavía no ha empezado ni a llover ni a nevar, para que veáis ese efecto botijo encima en el lienzo norte, que es donde menos le hay, de la muralla. Se ve toda la humedad, pero esa humedad realmente no es significativa nada más que de que se está produciendo un secado dentro del núcleo y se transmite en la pared. Creo que hay otra imagen de esto. Sí, aquí lo veis muchísimo mejor porque se ve la parte seca, que coinciden con zonas normalmente que sí que han tenido inyecciones ya porque estaban en peor situación, y en las demás, como veis, tiene una pérdida de mortero importantísima. Entonces esto es algo repetitivo en la muralla sobre lo que hay que estar trabajando continuamente. Y creo que con esta ya he acabado y que espero haberos manifestado pues las dos cosas, ¿no? Por un lado, la prevención ante los incendios que se puede realizar, mantenimiento, fuegos técnicos, cortafuegos, conocerlo. También es cierto que ante cualquier situación de emergencia es muy difícil que el patrimonio entre a juego, porque los niveles de estrés son tan altos que lo que se pretende es acabar cuanto antes con la emergencia, y luego ya, pues si eso, hacemos un poco de caso al patrimonio. Y luego, pues la importancia de las soluciones preventivas con datos reales a muy largo plazo. Estamos ya hablando de 8 años, que nos permitan tomar decisiones mucho más concretas y que cuando decimos una cosa esté apoyado por esos datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, por tu presentación. Para mí ha sido un descubrimiento el efecto botijo en las murallas y en otros y en los restos, en los yacimientos arqueológicos. Y bueno, yo creo que todas las ponencias nos han dado una visión, bueno, de los efectos del cambio climático en distintas tipologías de bienes patrimoniales y cómo se va trabajando sobre ellos en función, bueno, de la propia tipología del bien. Tenemos alguna pregunta que os voy a comentar. María José García Larios le pregunta al Consorcio de Toledo, pues comenta que es una gran idea liberar ese espacio y la visita durante la obra. El volumen de las construcciones adyacentes al Salón Rico, ¿son las existentes o se elevan? Y lo ideal sería poder bajar las alturas para que no quede algo encerrado especialmente. Entonces, bueno, si se lo podías comentar por parte del Consorcio, Jesús. Cuando decíamos el tema de elevar las edificaciones, no sé a qué se refiere. ¿Puedes repetir un poco el análisis? ¿El volumen de las construcciones adyacentes al Salón Rico son las existentes o se han elevado? No, de hecho, lo que nosotros nos hemos encontrado es un Salón Rico. Es que no sé si podemos poner la última imagen de mi exposición. Pero vamos, el concepto es que el Salón Rico tenía un problema de evacuación de aguas con un edificio del siglo XVIII que estaba taponando la salida de los tejados, y esa parte se va a bajar, se va a quitar una planta y media para recuperar la volumetría de lo que era el Salón Rico. Y eso es. Se puede ver. Esa es la interpretación del edificio que ahora mismo
tendría, donde se ven las lamas del edificio, donde van a estar las instalaciones, eso es. Eso tiene un testero adelantado actualmente, que se puede ver en la primera imagen. No sé si lo podemos pasar rápido o es posible. Eso es. ¿Veis ahí el Salón Rico? Y ese edificio que tapona la salida de evacuación de aguas. Lo que queremos es rebajar una planta y media para recuperar el volumen original. Y respecto al tema del abierto por obras, sí estamos teniendo un éxito de ese salón de comedias con la apertura a la ciudadanía desde el primer momento. Y la apertura también a ver interiormente el edificio cómo se está restaurando. Entonces, bueno, es un tema social, pero sobre todo sostenible, porque queremos que se entienda. Y el edificio de la derecha, que es un cascarón actualmente, el blanco, se va a recuperar con una envolvente térmica para hacer 5 viviendas para jóvenes, que presumiblemente nos gustaría que los locales comerciales de locales de barrio pudieran ser los artesanos que vivieran arriba y abajo pudieran tener pues una tienda, un luthier o una tienda de panadería de masa madre, y que pudieran vivir en la parte superior. Con el concepto de kilómetro cero, de vivir en el lugar y de no tener que estar utilizando transporte para poder trasladarse. Y bueno, pues ese es desde la tierra que se ve ahí, que no queremos embaldosar todo, sabiendo que el edificio, que la ciudad tiene que ser con vida. Javier ha pedido la palabra. Gracias, Jesús, por la contestación. Y bueno, es muy interesante el proyecto, ¿no? Todo lo que es la rehabilitación y, bueno, y la construcción luego de esos edificios para, bueno, esas viviendas para jóvenes. El abierto por obras siempre en otros proyectos que conocemos siempre ha sido un gran éxito, y bueno, es importantísimo. Desde aquí, desde nuestra subdirección, siempre hablamos de ese tema de la concienciación de la ciudadanía, del concepto de identidad. Invitamos a toda la ciudadanía y por supuesto a todos los profesionales que estáis invitadísimos a poder ver este antes, durante y después a este laboratorio de talentos hasta el día 12, donde haremos una foto de familia con las viviendas, las personas que viven en la ciudad a las 12 de la mañana, el día 12, para decir que la ciudad sigue viva, no solo hay turistas. Bueno, es muy importante ese punto, que las ciudades patrimonio mundial sigan vivas. Sí, es esencial. Pues Javier, si quieres te doy la palabra, que tenías alguna pregunta, ¿no? Sí, bueno, tenía un comentario tanto para Miquel como para Rosa y para Jesús, de la importancia que tiene el agua para la estabilidad de suelos, de construcciones y para la vida de árboles. Empiezo por Miquel, explicándole que cuando antiguamente se plantaban nuevas pomaredas o nuevos manzanales, era una práctica muy corriente donde los suelos eran someros, el hacer unas perforaciones con barra y meter dinamita para fracturar la roca, y una roca permitiendo que las aguas pluviales penetraran más y que las raíces de los árboles, que eran las que eran un poco más pivotantes, entraran dentro, con lo cual se alargaban unos meses la resistencia a la sequía. En el caso de Jesús, comentarles que ya hace de esto unos 22, 23 años, cuando Santa María de Vitoria estaba abierta por obras, yo recuerdo que ya denuncié en una visita que hice a la cripta que había percibido que el problema principal era de un desecamiento diferencial de los suelos, porque todas las calles de la Vitoria antigua se habían cubierto con este horrible pavimento impreso que se llama, y a la vez casi todas las cuadras que había o
o huertos que había de las casas medievales también se habían tapizado, incluso uno de los patios de la iglesia, de la catedral, y entonces había una carencia de agua, se notaba. Yo, que soy muy sensible al agua, noté la carencia de agua en la Lleva cripta. razón. ¿Sí? Y entonces, pues quiero decir que como tenemos los ingenieros y arquitectos que vigilar mucho estas cosas, y por fin lo mismo decir para Rosa, que muchas veces el recorrido de la muralla por encima, impermeabilizado para que sea muy cómodo y muy bonito, pues nos está privando de ese agua que nos es necesaria en una dosis importante, aunque a nosotros en el puente nos hace muchísimo daño, ¿eh? Porque el agua es vehículo, es como una pecera, ¿no? Le permite vivir a todos los microbios que se comen el hierro, en fin. Pan para unos y... De hecho, nosotros, el trozo que queda sin peatonalizar de la muralla en el plan director, se ha declarado como zona que no se puede tocar, y las impermeabilizaciones son uno de los problemas de la muralla que realmente están sin solucionar. Es por un lado entrada de agua mal canalizada, y por otro lado la hemos quitado su forma natural, que era como se recuperaba. Y Jesús, yo quería decirte que miréis bien lo del abierto por obras, porque yo creo que cuando yo lo puse me hicieron quitarlo porque lo tiene patentado la Catedral de Vitoria. Es una forma de hablar. Vale, es una frase que no queremos perder, pero hacerlo. No, si es que yo lo puse en un cartel y me dijeron, varía aunque sea una palabra porque están denunciando. Bueno, pues efectivamente es una forma de hablar, es una apertura de la obra a la ciudadanía. Bueno, pues Javier, a lo que preguntabas, bueno, comentabas del hoyo, de hacer... Bueno, dinamita es un poco fuerte, no, nosotros no llegamos a la dinamita, pero sí con una excavadora. Uno de los objetivos, o sea, incluso cuando hay una zona que hay afloramiento rocoso, también se hace, y entonces se planta un pino más pequeño, porque entonces tiene más posibilidades de desarrollarse, porque si tú plantas un pino grande en un sitio donde hay mucha roca, no tiene alimento inmediato para lo que la planta necesita. Entonces, si es un sitio con muchas dificultades, allí tienes que poner un pino pequeño para que entonces la demanda que tiene, ya lo poco que hay, lo pueda suministrar la tierra de alimentación y poder seguir adelante, y luego él ya se busca la vida. Sin embargo, en cualquier caso, lo que sí que hacemos es la rotura de la roca para que así queda resquebrajada, y entonces favorece que las raíces puedan meterse por allí, se crean vías de agua, a pesar de, o sea, el efecto de hacer el hoyo de 1 por 1 por 1 va más allá de este volumen, porque se resquebraja la roca de alrededor y se produce este fenómeno que tú indicabas. Y luego ha habido una pregunta que me han hecho que he contestado por escrito referente al tema de la sustitución. Los pinos se sustituyen por pinos, por tanto no hay una modificación del arbolado, ¿eh? O sea, simplemente es mejorar las condiciones del suelo en las que está allí, porque el árbol que había pues se ha muerto, o porque se ha considerado que allí tenía que haber alguno. Sin embargo, en lo que se refiere a la vegetación arbustiva, es toda la que hay ha sido plantada por nosotros, es decir, que no había nada, la mayor parte del pinar era un parking. O sea, cuando nosotros nos hicimos cargo en el 93, pues era un parking, y entonces era suelo denudado, o sea, suelo compactado por el paso de los vehículos, etcétera. Entonces allí no había vegetación, o sea, aparte de los pinos, los que había, que además recibían golpes, y precisamente formaba parte de las patologías que tenían estos árboles, y que algunos hubo que sustituirlos. Y después, porque además aquel pinar era un pinar antiguo que Gaudí se encontró, y precisamente, bueno, por eso estableció la relación del edificio con el pinar, y que cuando yo llegué en el 93 allí, pues contaban los viejos del lugar, ahora ya no queda ninguno de estos, pero contaban que antes iban allí a buscar setas. O sea, pero esto es imposible de recuperar en un sitio donde hay un uso público que es como un parque de la población.
pues ir a buscar setas pues ya es imposible. O sea, es un modelo que no se podrá dar nunca más. Sin embargo, procuramos tenerlo lo más naturalizado posible, porque en este caso del pinar hay que combinar las técnicas de jardinería con las técnicas silvícolas. Y no es ni un jardín ni un bosque, es una cosa intermedia y hay que combinar las dos técnicas. Bueno, pues muchas gracias a todos por las presentaciones y también por las observaciones. Yo creo que no hay ninguna pregunta más en el chat y bueno, sí que creo que ha sido muy interesante ver cómo afecta este cambio climático en función del tipo de bien y también del entorno del mismo, las soluciones que se le dan, la importancia de la concienciación de la ciudadanía en todos los campos, ¿no? Al final somos nosotros los que vivimos el patrimonio, es nuestro, y los que vivimos nuestro entorno, ¿no? Y somos los responsables del mismo, tanto los gestores como ciudadanos en sí, ¿no? Y yo creo que no quedaba, damos por concluido. Vamos a presentar unas conclusiones, que le voy a dar la palabra a Laura para que las presente. Y me cambio el sitio, claro. Y perdonar por ese momento técnico que ha habido. Pues muchas gracias a todos una vez más, tanto a todos los ponentes que habéis compartido con nosotros todas estas experiencias tan interesantes y también a los que estáis ahí al otro lado de la pantalla escuchando. Nos hace mucha ilusión también a nosotros poder seguir compartiendo todas estas cuestiones con vosotros, aunque sea en la distancia, pero seguir manteniendo este contacto y poder seguir compartiendo cuestiones sobre el patrimonio que una vez más nos damos cuenta de que es un campo infinito, siempre hay temas sobre los que hablar, siempre hay cuestiones que seguir abordando y cada año nos encontramos quizás con más elementos para poder seguir debatiendo entre todos. A modo de conclusión o recopilación de lo que se ha expuesto a lo largo de todos estos días, quizás la idea principal es que creo que todos compartimos, es que el cambio climático ya no es una amenaza futura ni lejana, sino que es un hecho y que está aquí y ahora, que es una situación que ha sido provocada por el ser humano, que está debida fundamentalmente a la emisión de estos gases de efecto invernadero, al CO2 y a nuestro sistema de vida actual. Por lo tanto, es algo que nos afecta en nuestra vida diaria. El combate contra el cambio climático va a afectar también muchos otros aspectos de nuestra vida. Los efectos del cambio climático son apreciables en la actualidad y lo van a ser aún más en el futuro. Por lo tanto, tenemos que vivir con ello, aceptar que se producirán cambios y que debemos adaptarnos. Para ello hay dos estrategias fundamentales. Por una parte, la mitigación de esos cambios que se van a producir y por otra, la adaptación a lo que inevitablemente pueda suceder. Tomar medidas es una labor de todos, es una labor urgente y no contamos con mucho tiempo para paliar estos efectos. Los efectos del cambio climático afectarán a todos los aspectos de nuestra vida y, por supuesto, el patrimonio, tanto el patrimonio cultural como el patrimonio natural, no están exentos de ello y, por tanto, será un factor más con el que tengamos que contar en la gestión diaria de nuestros sitios patrimonio mundial. Como principales factores que podrán amenazar en el futuro, o que ya lo están haciendo, como hemos visto con las presentaciones prácticas a lo largo del día de hoy y de ayer, serán principalmente el aumento de inundaciones, incendios, lluvias torrenciales, la aceleración de la erosión, el aumento de la sequía, los cambios en los suelos, todo cuestiones que afectarán de manera directa a todos los elementos patrimoniales. En lo referido al patrimonio cultural, será muy notable especialmente en los entornos urbanos, en las ciudades históricas, especialmente frágiles, y los paisajes culturales. También a los edificios de manera singular y al patrimonio construido y arquitectónico en particular.
¿Qué podemos hacer a partir de ello? Pues para mitigar los efectos y adaptarnos, lo principal es conocer y analizar la situación y recopilar datos para evaluar qué amenazas pueden afectar a los bienes. El estudio y el conocimiento va a ser el primer paso que nos permita después tomar medidas y realizar planes de acción para poder enfrentarnos a estas nuevas situaciones. Hemos visto la importancia de la monitorización, del seguimiento de los cambios que se vayan produciendo en todos nuestros ámbitos patrimoniales. Conocer ese estado de conservación, las variaciones, las tendencias y nos serán muy necesarios para prever acciones futuras. Hemos visto cómo necesitamos esa recopilación de datos por medio de sistemas y técnicas a veces complejos, con la ayuda de la ciencia y de la investigación, que van a ser fundamentales y tienen que ser incorporadas a la gestión. También hemos visto que la prevención y el mantenimiento serán elementos muy notables y que debemos tener en cuenta. Todas estas cuestiones deberán estar integradas de una manera ordenada en los planes de gestión de los sitios patrimonio mundial. Sabéis nuestra insistencia y nuestro interés en que los sitios patrimonio mundial cuenten con planes de gestión que permitan establecer actuaciones de manera ordenada y coordinada. Es algo en lo que siempre insistimos y reiteramos. Y dentro de estos planes, las actuaciones referentes a paliar los efectos del cambio climático deberán ocupar un capítulo más entre todos los que ya tienen que estar presentes ahí. A la hora de realizar esta planificación, será importante tener en cuenta no solo el bien patrimonio mundial, sino su entorno y su contexto. Estamos hablando de situaciones y amenazas en un sentido amplio y en este sentido esta gestión integral del entorno, de las áreas, del patrimonio en sentido amplio va a ser muy importante. También influirá, desde luego, en la toma de decisiones acerca de los recursos humanos y económicos que hay que dedicar al patrimonio. Siempre sabemos que es una deuda pendiente, siempre en patrimonio tenemos esa impresión de que nunca tenemos los recursos suficientes y ahora necesitaremos a lo mejor más precisamente para tener en cuenta todas estas cuestiones. Y también será importante tener en cuenta los marcos legislativos y la capacitación de los gestores para que se puedan asumir todos estos nuevos retos. Será también muy necesario reforzar las sinergias con los ámbitos tanto del sector dedicado al cambio climático y a la gestión del clima con el sector del patrimonio. Muchas veces sectores paralelos que no han coincidido, pero que ahora debemos reforzar estas sinergias para beneficiarnos mutuamente. Por otra parte, el patrimonio mundial no es solo aquel que va a sufrir los problemas, sino que puede ser parte de la solución. Hemos visto que el patrimonio, tanto el mundial como el patrimonio en sentido mucho más amplio, incluso el patrimonio tangible y el patrimonio intangible, tienen un enorme potencial para apoyar la transición hacia formas de vida más sostenibles. Los conocimientos tradicionales se están revelando muy útiles a la hora de aportarlos a nuestra manera de abordar el mantenimiento del patrimonio, mucho más en consonancia con el mantenimiento habitual de las formas de vida tradicionales y el apoyo y el respeto a las condiciones naturales de esos entornos en los que se encuentran los monumentos. Los sitios patrimonio mundial también pueden convertirse en ejemplo de un turismo más sostenible y de, como hemos dicho, esa utilización de materiales y saberes tradicionales que podemos recuperar e incorporar a nuestra gestión diaria. Todo lo que hemos visto, todos los ejemplos concretos han sido muy ilustrativos. Hemos visto que en muchos casos todas estas cuestiones ya se están teniendo en cuenta, ya forman parte de esa gestión diaria porque ya están afectando de manera efectiva a estos lugares. Por lo tanto, seguir manteniéndolos en nuestros planes de coordinación, de gestión y en la gestión diaria de los bienes
tener en cuenta todos los estudios internacionales que se están haciendo a nivel europeo, a nivel internacional, como por ejemplo mencionábamos los principios de la nueva Bauhaus europea y incardinarlos en la gestión habitual de los bienes será algo que tengamos que tener en cuenta. Y todo ello, desde luego, pues, pone de relieve que la relación entre cultura y naturaleza, de la que en Patrimonio Mundial llevamos hablando desde el año 72, porque fue el principio y lo más innovador de esta convención, desde luego hoy en día se ha revelado como una cuestión más importante que nunca. Y por mi parte estas son las conclusiones. Así que Miriam, si quieres despedir el encuentro. Muchas gracias, Laura. Y bueno, sobre todo daros las gracias a todos por vuestro interés, por vuestra participación. Ha sido todo súper enriquecedor. Un placer también conoceros a todos y bueno, ojalá, como habéis mencionado algunos, la próxima pueda ser en formato presencial. Y nada, bueno, pues cualquier cosa ya sabéis que aquí estamos y muchísimas gracias de nuevo.